Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video va a ser para explicar los contenidos y la actividad de la guía de aprendizaje número 11. Ustedes en la guía número 9 y 10 habían trabajado con las características en común que tenían las primeras civilizaciones y también con su localización, que específicamente fue la guía número 11. Hoy vamos a ver las características bien básicas ¿sí? de cada una de las civilizaciones, de las primeras civilizaciones, ¿ya? Como las características que deberíamos manejar eh, cotidianamente o muy someramente. Entonces, dicho eso, les comento que el objetivo de esta guía es comparar los diversos aspectos de las primeras civilizaciones, en qué se diferencian y en qué se parecen. El tiempo de trabajo aproximado son 90 minutos, más tiempo les va a tomar un poquito de leer, porque las páginas sugeridas para esta guía son de las 54 a las 63. De las 54 en adelante hay páginas que ya trabajaron en la guía número 9 y en la guía número 10, porque son las características en común bien profundizadas que les entrega su texto de estudio. Y ya la 62-63 habla de en pequeños cuadros de características de cada una de las civilizaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice Mesopotamia? Bueno, en Mesopotamia surgieron varios imperios y varias ciudades-estados que fueron la base de algunas civilizaciones. De hecho, algunas historias establecen que aquí surgieron las primeras civilizaciones. La región de Mesopotamia, como dice acá, fue el hogar de distintos pueblos. Los sumerios fueron la base de las civilizaciones que después se sumaron otros pueblos más como los acadios y los asirios. Estos, como ya les dije, desarrollaron distintas civilizaciones aportando elementos, territorios, etc. El imperio más importante fue el babilónico en Mesopotamia y Hammurabi fue su emperador más relevante. ¿Por qué es importante? Porque él dictó por primera vez un código de leyes, del que se tiene registro obviamente. Y este se conoce como el Código de Hammurabi. ¿Qué establecían estas leyes? Castigos según el estatus social de los transgresores. Es decir, de acuerdo a mi estatus, a mi estratificación social, yo tenía un castigo según el delito que cometía, ¿ya? ¿Y qué regulaban? Temas tan diversos como transacciones comerciales, herencias, matrimonios, divorcios, paternidad e incluso, ojo con esto, el comportamiento sexual de los babilónicos. Es decir, no solamente la vida pública, también regulaba la vida privada de los habitantes. Dentro de las ciudades-estado y del imperio, su aporte económico, es decir, su actividad económica era la agricultura. Por eso aquí los pueblos mesopotámicos fueron grandes agricultores. También destacaron el comercio y la artesanía. ¿Ya? Se organizaron en ciudades-estados y su religión era politeísta, es decir, creían en varios dioses. Y cada ciudad-estado contaba con una propia deidad. Eso en cuanto a Mesopotamia. Ahora nos vamos a Egipto. Los egipcios se establecieron a orillas del río Nilo, quien fue su principal sustento porque fue su fuente de agua fresca y además posibilitaron la actividad agrícola, que era su fuente económica, ¿cierto? Bueno, el río Nilo también los proveía de alimento y fue una ruta expedita de transporte y comercio. El exponente máximo en política, o sea, el poderoso gobernante egipcio, eran llamados faraones, quienes extendieron en el territorio su influencia incluso mucho más allá del territorio egipto, ¿ya? Los egipcios fueron una de las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad, construyeron monumentos impresionantes y hermosos que se mantienen hasta el día de hoy, como son las pirámides que, si alguna vez tienen alguna posibilidad de visitar, ojalá todos pudiéramos ir, son hermosas, ¿cierto? Yo también me gustaría conocerlas algún día. Y al igual que los pueblos mesopotámicos, también desarrollaron la ganadería y cuando se complejizaron un poquito más, desarrollaron la artesanía y el comercio, ¿ya? ¿Cómo fue la religión en los egipcios? Bueno, fueron politeístas, es decir, creían en varios dioses. El más importante es el dios Ra, que era el dios Sol, ¿ya? ¿Y qué es importante de esta característica? Que para ellos la vida
después de la muerte era tan importante que sus ritos funerarios eran demasiado relevantes. Es por eso que incluso embalsamaban o momificaban a sus muertos. La sociedad de los egipcios era jerarquizada, es decir, esta pirámide social, y que en la cúspide se encontraba el faraón, ¿cierto?, seguido por los nobles y los sacerdotes, y al finalizar se encontraban los esclavos, ya que eran los que tenían nada de poder. Aquí yo les puse ver página 56 de su texto de estudio, entonces si ustedes se van a su texto de estudio van a encontrar la representación del orden social de los egipcios, como ejemplo también de las otras civilizaciones. Por eso aquí dice estratificación social y centralización política. Entonces, como ustedes se pueden fijar, aquí en la cúspide de la pirámide se encuentra la máxima autoridad política y su familia. En este caso, por ejemplo, el faraón en Egipto, ¿cierto? El rey, emperador y príncipe en otras civilizaciones como en Mesopotamia. Lo siguen los sacerdotes y los altos funcionarios del Estado. Ahí ustedes pueden leer después cuando les toque realizar la guía. Y finalmente en la base de la pirámide se encuentran los esclavos que no tenían ninguna libertad y debían trabajar o para particulares o para el Estado. ¿Ya? Eso con respecto a Egipto. Ahora seguimos con la civilización china. Algunos historiadores consideran que la dinastía Shang fue la primera en la historia de China. Otros sostienen que la Qian. ¿A qué me refiero con dinastía? Son familias, ¿ya? Cuando hablamos de una dinastía, por ejemplo, la dinastía Shang, es la familia Shang. A eso nos estamos refiriendo. Aquí, como siempre, yo les he explicado que en la historia hay una o dos versiones, ¿cierto? Según el estudio. ¿Qué me importa a mí? Que aquí es importante que establezcan que aún haya distintas dinastías o no se pongan de acuerdo los historiadores en decir cuál es la dinastía base del imperio chino, se fundó en base a estas familias. Eso es lo importante. Bueno, aquí dice, China fue gobernada por una serie de dinastías con funciones políticas y religiosas, es decir, no solamente tenían que ver en el ámbito político de gobernar, sino que también en el ámbito religioso, ¿ya? China se transformó en un imperio que fue consolidado por la dinastía Han. Eso es lo importante. La dinastía Han es la que consolidó el imperio chino. También fue altamente jerarquizada, es decir, estaban los estamentos sociales muy marcados en esta pirámide, donde en la cúspide está el que tiene más poder y en la base el que tiene menos poder. Compuesta por nobleza, religiosos, artesanos, comerciantes y campesinos. ¿Qué pasa con la religión china? Que incluso la podemos ver hasta el día de hoy. Estuvo relacionada con la veneración de sus antepasados y con una variedad de dioses, por lo tanto también fueron politeístas. También tuvieron corrientes espirituales bien importantes como el confucianismo y el taoísmo, ¿ya? Eso también son corrientes espirituales. Y los chinos, en cuanto a su aporte cultural y tecnológico hasta el día de hoy, dominaron la metalurgia del bronce, descubrieron el acero, también tuvieron adelantos como la pólvora, la tinta, el papel, la brújula y el uso de textil en la seda. Bien, ¿qué pasa en India? Junto con Mesopotamia, fue el primer lugar donde florecieron grandes centros urbanos, ¿cierto? Se destacaron por su avanzada técnica y su planificación. Se establecieron cerca del Indo, ¿cierto? Del río Indo. Y dividieron su territorio en varios reinos e imperios a lo largo de la historia. Establecieron un sistema de castas. ¿Qué quiere decir esto? También una pirámide social muy marcada. Y que es importante, que incluso se ve hasta el día de hoy en la actualidad en India. Que no tiene movilidad social. O sea, si usted nace campesino pobre, siempre va a ser ese campesino pobre aunque trabaje toda su vida. No puede tener movilidad social. Comparémoslo con lo que pasa en Chile. Si uno nace clase media, por ejemplo, si trabaja harto, etcétera, junta dinero, etcétera, puede surgir a clase alta, ¿cierto? No. Ahora, en India, usted no puede cambiar de clase social. Nació campesino, muere campesino. Ese es el sistema de casta y que se mantiene hasta el día de hoy. Durante el periodo brahmánico gobernaron los sacerdotes. En cuanto a religión, también encontramos, ¿cierto?, el politeísmo,
¿Cuáles son las principales religiones? En India es el hinduismo y el budismo, que también se pueden establecer o conocer como corrientes espirituales más que religión en sí misma. Gran desarrollo textil usando el algodón, a diferencia de la China que utilizaba la seda, aquí se utiliza el algodón. Inventaron el ajedrez y el sistema decimal. También tuvieron grandes avances en la metalurgia y en la medicina. Eso estaba pasando, ¿cierto?, en Asia. ¿Qué pasa con América? Bueno, en América tenemos las 3 grandes civilizaciones que ustedes estudian en tercero o cuarto básico, que son los mayas, los aztecas y los incas, ¿cierto? Que también los vamos a ver el próximo año, una repasada. Entonces, ¿qué pasa en este periodo? Que ellos están especialmente en el periodo formativo, como se le dice acá. ¿Quiénes fueron los principales exponentes en América de las grandes civilizaciones? Tenemos la cultura chavín, que se encontraba en América Andina, ¿cierto? Y la olmeca en Mesoamérica. Mesoamérica tiene que ver con cercano a México, cultura chavín en América Andina, cerca del Perú. Y aquí se lo explico. La cultura chavín se ubicó en la actual sierra peruana, vivían en aldeas, tenían un templo ceremonial, ¿ya? Entre sus características destaca su centro administrativo y religioso. También eran politeístas, también creían en varios dioses. También practicaron la agricultura, ¿cierto? Y tuvieron un avanzado sistema de terrazas y de irrigación a las tierras, ¿ya? Trabajaron la piedra, la cerámica y también la metalurgia. Su sociedad fue teocrática y estratificada. ¿Qué quiere decir teocrática? Que los que tenían más poder eran o sacerdotes o tenían alguna relación con la religión. Acuérdense que teo significa Dios. Entonces, en la base de esta pirámide social, en la cúspide iban a ir sacerdotes, chamanes, etcétera, los que tenían más poder. Y la parte de la base, los que tenían menos poder y estaban bien marcadas sus estamentos sociales. Con una élite, aquí sale, de sacerdotes como gobernantes. Nos vamos para el sector de México. La cultura olmeca se desarrolló en la costa del Golfo de México, en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Tuvieron también una sociedad estratificada. Nuevamente la pirámide con la cúspide, los que tienen más poder, la base, menos poder. En cuanto a la economía, fueron agricultores y comerciantes, y se piensa que su cultura fue la gran precursora de adelantos como los jeroglíficos, que también fue una característica de los egipcios, y el calendario maya. También fueron politeístas, ¿cierto?, que creían en diversos dioses, y sus deidades estuvieron íntimamente ligadas con la naturaleza. Entonces, ahora llegó la hora de trabajar, ¿cierto? Actividad. Según lo que leyeron en su texto de estudio y lo que explicamos acá, ustedes deben llenar este cuadrito que está acá con las características. Primeras civilizaciones. Mesopotamia. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica Egipto? Si aquí vemos que está ubicada junto al río Ganges e Indo, y China frente al río amarillo y azul, que es la traducción de lo que dice acá, ¿dónde está ubicado Mesopotamia y junto a qué río está ubicado Egipto? ¿Ya? Aquí, ¿cómo era la sociedad? Ya sabemos que en China la sociedad era estamental. En India tenían un tipo de sociedad. Cuando hablamos de sociedad de la pirámide social, está clarito en cada uno de los aspectos, ¿ya? Después, tenemos, ¿qué tipo de religión tenían? Mesopotamia, ya sabemos que eran politeístas, ¿cierto? En India tenían religiones filosóficas como el budismo y el hinduismo, que también eran politeístas. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Egipto? ¿Y cuáles fueron los aportes culturales? Por ejemplo, de Mesopotamia tenemos los sigurat, la escritura cuneiforme y el código de Hammurabi, que fue el primer código de leyes, ¿cierto? ¿Qué nos dejaron los egipcios? ¿Qué nos dejaron los indios? Y China tenemos el papel y la pólvora y la estructura ideográfica. Finalmente, tienen que hacer un sketchnote. Igual como en la guía 9, que aquí yo les puse, para construir un sketchnote, cuáles son los pasos que se les sugiere, van a escoger una de estas civilizaciones, solo una, y van a realizar este trabajo. Entonces, cuando ustedes me envíen la guía, me envían esta parte del cuadro, que lo pueden hacer en su cuaderno o aquí mismo,
Ojo que esto es una imagen, por lo tanto no les va a permitir escribir encima. Así que yo considero que es mejor que escriban el cuadro, lo escriban en su cuaderno y lo completen ahí. Y al otro lado de su cuaderno o en una hoja de blog realizan el sketch note, que ya en videos anteriores se ha explicado cómo se debe hacer. Y aquí sale lo mismo que les puse en la guía número 9, que se les sugiere para construir este sketch note, ¿cierto? Y la foto que no se les puede olvidar de su autoevaluación, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me escriben y yo se las resuelvo. Les mando un besito, que estén muy bien. Chao, chao.